Y es lo que también la iglesia nos pide en este nuevo documento que les decía, hacia una plena presencia, que lo virtual se vuelva real. Es decir, si tú chateas con una persona, pues encuéntrate con ella. Exacto. O sea, no solamente en el texto, en el WhatsApp, sino bueno, pues vamos a vernos. Ahora ya se puede hacer videollamada. Pero Sí. cuando uno tiene el encuentro con la otra persona, se da cuenta quién es, porque aunque la ciencia avance, aunque la tecnología, ¿verdad?, siga avanzando, que hasta da miedo con la inteligencia artificial, pues nunca va a lograr descubrir lo que es el olor, toda la experiencia que es el olor de la persona, los tartamudeos a lo mejor, la sudoración, si está nervioso, si no, si está contento, las expresiones, o sea, no hay como la experiencia del encuentro presencial, a diferencia de lo virtual, que nunca pasará a suplir lo que es una experiencia del encuentro con la persona. Entonces, por eso la iglesia está invitada siempre en salida a encontrarse con la gente en donde sea. Una muchachita italiana que ella ofrece su virginidad a Cristo y quiere ser solamente de Cristo. Y entonces uno de sus vecinos se enamora de ella. Y entonces le dice, pues, que si afloja o qué, va así tal cual, ¿verdad? Y entonces ella le dice que no, que ella le pertenece a Cristo, que ella quiere vivir su virginidad así. Y entonces, en un crimen de pasión, el hombre la asesina. Y entonces María Goretti no es considerada santa porque pues la mató a alguien, ¿no? Sino porque vivió una fe tan entregada que resistió incluso, ¿verdad?, a la propuesta de este hombre y que muere por salvaguardar su virginidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mamá de María Goretti perdona al asesino de su hija. Y no solamente lo perdona, se hacen amigos. Wow. Y entonces, el hombre que asesinó a María Goretti, cuando ¿Dónde? sale de prisión, está en la plaza de San Pedro junto a la madre María Goretti cuando la beatifican. Y este hombre se convirtió. Qué onda, chavos? Bienvenidos a un programa más de este podcast de la Generación Sí. El día de hoy tenemos un invitado bien especial, amigo de la casa, de nosotros, el padre David Hernández. Bienvenido, padre. Les voy a platicar un poquito sobre el padre. Miren, el padre David Hernández es un padre joven, sacerdote diocesano, apasionado por Jesucristo, el Evangelio y por los medios de comunicación. Es devoto del Sagrado Corazón, de la Virgen María y de San José, y busca responder con alegría la vocación y misión que Dios le ha dado en esta iglesia que peregrina en el desierto de Ciudad Juárez. El padre, fíjense nada más, trae mucha chamba ahorita. Es promotor vocacional y formador en el seminario. Híjole. Coordinador de la Comisión Diocesana de la Pastoral de las Comunicaciones Sociales. También es coordinador de la Dimensión Diocesana de Cultura Digital y coordinador enlace de la Santa Misa en el Canal 44. Bienvenido, padre. Javi, bienvenidos. Todo eso, padre, ¿en qué momento tiene vida social? ¿En qué momento pasó? ¿En qué momento? En el momento en que dijimos que sí. Sí. Pues felicidades, padre, porque se nota que le ha dado el sí completo al Señor con todo lo que anda haciendo. Bueno, andas haciendo porque estás joven. Esa es parte también relevante de este capítulo. Que estamos con el segundo padre más joven de la diócesis. Así es, por poco me duró unos meses nada más el Pero título del joven, del sacerdote más joven de la diócesis, y luego pues en febrero me destronaron. Por meses, nos llevamos meses el Sí. padre más joven y yo, ¿verdad? Tenemos la misma edad, 28 años, pero por 3 meses ¿Y tenemos quién la se ve más diferencia. joven? ¿El más joven? ¿Quién Sí. se ve ¿Quién más se ve? joven? ¿Quién se ve? Ah, no, pues el padre Eliezer, ¿verdad? ¿Sí? Es el más joven. Saludos al Ah, padre. sí, padre. Y esta parte, pues se preguntarán, amigos, de esta parte de Generación Sí, pues seguimos buscando personas que están haciendo la diferencia en nuestra ciudad. Y por eso el padre, pues ya todo lo que nos comentó Fede, lo que anda haciendo el padre con la juventud, ayudando en el servicio. En el 44 que también te platicamos, de que no está fácil así en los mesecitos de aventarte a la vida, ¿no? Pero es la parte porque estamos buscando personas como tú, por eso, ¿no? Que nos animen a seguir haciendo la diferencia en nuestra ciudad. Cuéntanos un poquito de esta parte. ¿Hace cuánto te ordenaste? Hace 8 meses, 8 meses, el 10 de apenita. septiembre, en la Catedral de Ciudad Juárez, fuimos ordenados 2 presbíteros y 6 diáconos.
Sacerdote. No, 5 diáconos, ¿Cinco? perdón, ya agregándole. 5 diáconos y 2 sacerdotes para la diócesis ¿Tienes de Ciudad poquito? Juárez. Sí, Qué tengo fregón. 8 meses nada más. A los 2 meses es cuando me dan todo este paquetote que acaban de leer. Y bueno, pues uno siempre se siente así como que pues limitado y se siente uno pequeñito. Pero por gracia de Dios, pues ahí vamos navegando en todo esto que el señor obispo ha confiado en las manos de su servidor. Y bueno, con mucha alegría respondiendo al Señor para servir a todos en esta ciudad. Vaya. Y en esta parte, dices que a los 2 meses te aventando 44, ¿no? Ahí andar haciendo la misa en vivo. Así es, a los 2 meses de haber sido ordenado, me pide el señor obispo, pues primero ser formador del seminario y estar en la pastoral vocacional, pero junto con ello, pues iba el paquete de estar también como enlace dentro de la misa del Canal 44 y que bueno, pues llega uno también pues a una realidad distinta como en una parroquia Sí. y pues lo primero que hace uno es conocer, ver la dinámica que hay ahí y pues es un mundo muy especial porque mucha gente ve esta transmisión de la Santa Misa, llega a muchos hogares, no solamente de Ciudad Juárez, sino del Paso, de toda la región de Chihuahua y también un poquito más allá del Paso, ¿verdad? Sobre todo a través de internet se puede seguir la Santa Misa en el Canal 44 en vivo y bueno, pues he recibido también bastante apoyo en ese sentido de las personas. Sí. Oye, qué nervios, imagínate apenas así saliendo recién cocinado de ordenado y lo ya vete ahí que A la cómo te tele. veas, ¿sí? A la televisión. ¿Y cómo todos te los domingos. sentiste ya cuando todas las cámaras ahí, las luces? Bueno, para mí siempre ha sido como un juego, ¿no? O para mí en lo personal, a mí me encanta el show. Entonces, para mí los medios de comunicación siempre han sido como eso, ¿verdad? De ir a presentarse tal cual es uno, ¿verdad? Así como soy, pues así me presento. Yo creo que la primera vez que me dieron el espacio del Canal 44, pues bueno, fui así yo muy formalito, ¿verdad? Y todo, y presentando la misa. Solemne. Terminando, dije, este no soy yo, ¿verdad? No me siento a gusto. Y dije, no me gusta cómo estoy. Y entonces empecé a ser un poco más pues tranquilo con la gente, no bromear con ellos, ser un poco más espontáneo. Y bueno, pues es lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Presentar el rostro joven de la diócesis, pero también el rostro diverso de nuestra iglesia, que hay muchos movimientos y que es lo que Sí, estamos haciendo caray. ahorita, ¿verdad? Presentando los diferentes movimientos de la iglesia y sobre todo desde la frescura del evangelio, que es lo que el Señor nos pide. Buenísimo. Y en esta parte, Fede, pues no sé qué tipo de movimientos para todos los que nos están escuchando es lo que compartes más en temas de juventud, supongo, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de movimientos estás ahí promoviendo de la juventud? Bueno, dentro de la pastoral vocacional diocesana, ¿verdad? Es precisamente ayudar a los jóvenes que se encuentran en un discernimiento vocacional, es decir, que llegan a un punto en el que dicen, bueno, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué es lo que Dios me pide? O a veces ni siquiera saben que Dios les pide algo. ¿De qué se preguntan a veces? Ajá, y entonces dicen, bueno, pues, ¿qué voy a hacer de grande? ¿O qué voy a hacer con mi vida? O, pues, ¿qué onda conmigo, no? Y entonces, dentro del seminario o dentro de la pastoral vocacional se ofrece distintos programas o distintos movimientos de acompañamiento para que los jóvenes, pues, se acerquen, ¿no? Especialmente los varones, pero también han llegado mujeres que tienen la inquietud por la vida religiosa, la vida consagrada. Asimismo, pues, esta pastoral trabaja con la pastoral educativa, que son los colegios, también con la pastoral juvenil, que son confirmaciones, que son los grupos juveniles en las parroquias, con los adolescentes, en este caso Life Teen, y con los niños de catecismo. Entonces es una pastoral que es muy diversa y que atiende precisamente lo más joven de nuestra ciudad y que está en relación con todas estas pastorales. Entonces, pues poco a poco, pero ya estamos atendiendo estas pastorales desde la dimensión vocacional. Wow, qué interesante, padre. Todo lo que nos estás platicando, pero me gustaría ir un poquito hacia atrás, padre. Regresemos. Regresemos un poquito al inicio. ¿Quién es el joven David? ¿Quién es el joven David? Sí. ¿En general o qué? Sí. Bueno, pues yo siempre he sido una persona muy extrovertida en el sentido de que, como les dije, me encanta el show, ¿no? Pero también soy una persona que me gusta investigar. Soy ahora sí que un espíritu muy, muy curioso o en ese sentido científico, ¿no? Me gusta saber, preguntar, indagar, ¿verdad? Soy una persona que se detiene a veces mucho en contemplar las cosas, en analizarlas, pero que también pues trata de ser lo mejor para ayudar a la comunidad. Yo sí me siento muy enamorado de esta ciudad, porque aquí nací, ¿verdad? Esta frontera de Ciudad Juárez. Y en lo personal me siento también con ese compromiso desde como sacerdote ayudar a la comunidad. Siempre desde muy pequeño he tenido esos sentimientos de
altruismo, solidaridad, de compasión, Servicio. servicio. Y bueno, yo creo que aunados a la vocación sacerdotal, pues bueno, se puede hacer muchísimo. Entonces soy una persona alegre, sincera, respetuosa, pues un poco extrovertido, ¿verdad? Pero también me gusta mucho el indagar en las cosas, investigar, ¿verdad? Soy muy curioso en ese sentido. Oh, y siempre desde chiquito estuviste cerca de la iglesia, padre. Pues más o menos, mi familia pues sí era así como que tradicional católica, ¿no? Como muchas familias de que pues vamos a misa porque la abuelita dice o porque pues nada más para que no digan, ¿verdad? Ajá. Y entonces a partir de que empezamos a acercarnos un poco más, yo en el catecismo a los 8 años, pues bueno, a partir de ahí empezó como que a surgir esa inquietud y bueno, pues empecé a adentrarme a los grupos de la iglesia, particularmente en mi adolescencia, a los 13 años, 12, 13 años, en el Oratorio Lupita con los salesianos, en los amigos de Domingo Sabio. Sí. Entonces a partir de ahí me enamoré de Cristo, me enamoré de los sacerdotes, 13 de su años. movimiento, sí, de los salesianos en realidad, porque pues ellos trabajan con los jóvenes. Y yo quería ser como Don Bosco, ¿no? Trabajar con los jóvenes, Sí. pero pues no era por ahí y entré al seminario a los 15 años de edad. Entré al seminario a estudiar Como para la preparatoria, sí, sí. ahí a la preparatoria. Ok, entonces entraste ahora sí que en la etapa de la preparatoria del seminario. Entonces, ¿se pudiera decir que más o menos como a los 12, 13 años fue cuando tuviste ese encuentro personal con Dios? Así es, tuve la experiencia un poco más fuerte porque después del Oratorio Lupita me fui a la parroquia de Nuestra Señora del Pilar donde serví como monaguillo y ahí fue prácticamente donde dije, no sé qué me está pasando, no sé lo que quiero, pero quiero estar aquí y entré al seminario. Es en el altar. Así es. Ahí entré al seminario a los 15 años, sirviendo en el altar y pues no sabiendo realmente que quería ser sacerdote, sino pues yo sentía algo, quería estar ahí y pues entré. Oye, ¿y qué proceso tuviste? Porque entiendo que 12, imagínate si gente después a los 20 no sabe ni qué onda. Ahora son 11, A los 12, 12, 13 años, padre. O sea que yo sé que era un amor muy profundo, ¿no? Lo que sentías Ujú. al servir en la misa y todo esto, pero le comentaste a tu párroco, a tu familia, Claro, cómo comenzó y este proceso de... Porque no es fácil de meterte al seminario Claro. a los 15, ¿verdad? Pues con mi familia, yo recuerdo que pues yo siempre fui muy nerd, ¿no? En la primaria, en la secundaria. Y entonces, pues ellos me veían así, no sé, como un licenciado, un arquitecto, un ingeniero, ¿verdad? Algo. Y de repente, pues no sé de dónde se le metió, ¿verdad? Este chamaco entrar al seminario, entrar como sacerdote. Ni a mí ni siquiera se me ocurrió. Entonces, cuando recibe uno ese llamado, el acompañamiento es vital. En este caso, mi párroco, el padre Miguel Cisneros, formó parte vital, el diácono Juan Muñoz, el señor Gerardo Soria. Entonces, es una conglomeración de personas que están ahí, ¿verdad? Presentes y te van guiando y te van diciendo, oye, a lo mejor es por aquí, oye, es por acá, es por allá, ¿no? Y entonces, esa experiencia que viví yo de acompañamiento vocacional, pues ahora me toca darla, ¿no? Desde la experiencia que la vi a los 15 años y que me aventé a entrar al seminario, pues bueno, para mí siempre ha sido precisamente una cuestión de pasión, ¿verdad? Si bien no sabía lo que quería realmente, pues me aventé, ¿verdad? Yo sí he sido muy aventado en algunas cosas. En este caso, Ay. mi rebeldía fue esa, entrar al seminario y la canalicé así, ¿verdad? Pues yo quiero entrar al seminario y pues vamos a entrar al Dale. seminario. Si Dios me quiere sacerdote, qué bien. Y si no, pues ni modo, ¿verdad? Entonces, a veces hay que aventarse así. No hay una garantía siempre en la vocación o en lo que uno quiere ser, sino que uno tiene que apostar. Y a veces no queremos apostar. Entonces, para mí fue una apuesta, me aventé con miedo, pero entré al seminario. Wow. Con miedo, pero lo hiciste. Qué Sí, chido. pues sí. Ay, a los 15 años tengo que es una parte... Obviamente tenías un amor muy fuerte por Cristo, tan así que te aventaste a... Pues así, ¿verdad? A meter al seminario. Y estos primeros meses, ¿no? Para todas las personas a lo mejor que también están en casa. Y de hecho que también me gustaría recalcar... Pues para todos los jóvenes que están escuchando esto, la verdad es que como personas, pues tenemos 3 vocaciones, que ya sea el matrimonio, ya sea sacerdocio o la vida religiosa. Ay, soltería, perdón, ajá. El examencito acá. Híjole, Ya estaba a punto híjole. acá de... Reprobado, Sí, padre. Botón, botón. Pero ahí safe. Te recalcamos, estaba que el A matrimonio. ver, recapitulemos. Si volvamos, es el sacerdocio, matrimonio, bueno, vida religiosa, sacerdocio, Ujú. matrimonio y soltería.
las tres vocaciones que toda persona humana podemos tener. Obviamente, aparte de tu profesión, ¿verdad? Que te quieres dedicar. Pero lo comento porque muchos jóvenes, pues a lo mejor no saben, ¿verdad? De este otro paso que no siempre estamos llamados al matrimonio, o puede que sí, ¿verdad? Pero es importante que nos preguntemos esa parte, ¿no? Para empezar, no es obligatorio tampoco el matrimonio, ni la soltería, ni la vida religiosa, pero pues esta parte donde tenemos que preguntarnos todos, pues a qué nos llama el Señor, ¿no? Sí, bueno, vocación no es lo mismo que profesión. ¿Verdad? La vocación, como dice su etimología, es un llamado, ¿verdad? Vocare, viene desde fuera, es decir, no me lo invento yo, o no es lo que quiero yo, sino es un llamado desde fuera que recibo y puedo aceptarlo o no. ¿Verdad? Puedo decir, me gusta este llamado, o esta invitación que me hace Dios, o esta invitación que siento desde fuera, pues lo hago, o no lo hago, y no por eso voy a ser infeliz. Sino Dios siempre quiere que seamos felices, aun cuando rechacemos su plan. Y luego vienen las profesiones. Las profesiones son aquello que nosotros tenemos alguna aptitud o algún gusto por ello o ciertas habilidades y decidimos ir por ese camino, ¿no? Por eso es que hay sacerdotes que a lo mejor son médicos, son ingenieros, son trabajadores sociales, etcétera, religiosas que son enfermeras, ¿no? Por ejemplo, mi tía abuela, ella es enfermera de profesión y luego posteriormente entró a la congregación. ¿Sí? Luego tenemos matrimonios que, bueno, pues viven una profesión distinta y también laicos solteros que viven una profesión distinta, perdón. Entonces, la vocación no es lo mismo que la profesión. Entonces, a veces sí decimos, es que tengo vocación de maestro, tengo vocación de abogado. Pues no, más bien tienes profesión o tienes aptitudes para ello. Vocación es a lo que te llama Dios o desde lo que viene de fuera, ¿no? Es un llamado. Así es un llamado a vivir una vida plena. Exacto. Padre, y ingresas a los 15 años al seminario, a la preparatoria. A ver, para todos los chavos que nos están viendo, ¿cómo está el show? ¿La preparatoria del seminario es como una preparatoria común y corriente, más clases de iglesia, de Dios, o cómo es? Pues más corriente que común. No, realmente la preparatoria dentro del seminario favorece a quienes un llamado a una poca edad, ¿verdad? A los 15 años, entran al seminario menor, que se llama esa etapa, y bueno, pues están cursando estos estudios de preparatoria. La preparatoria del seminario antes era externa. Ellos estudiaban en el Instituto México. ¿Con qué? Con las muchachas, con los muchachos, como uno normal. Y después se vio la conveniencia de tener la preparatoria dentro. Entonces, la UACJ, ¿verdad?, dio la incorporación a la preparatoria, más o menos como en el 2005, 2006, por ahí. Y cuando entré yo, pues ya tenía la incorporación, porque antes los seminarios no tenían el reconocimiento civil de una preparatoria o de unos estudios filosóficos o teológicos. Gracias a Dios, ahora la preparatoria ya está dentro de esta aprobación y bueno, siempre se ha enseñado lo mismo que la SEP ha implementado. También complementado ciertamente con los estudios pues propios del seminario, que es historia de la fe, educación de la fe, etcétera, ¿no? Entonces, entonces no es una prepa que puede entrar cualquier persona, sino que está en función de los jóvenes que están dentro del seminario. Okay. Tienes que sentir como esa espinita, ¿no? Como ese llamado. Sí, bueno, para entrar al seminario, la primera condición pues es sentir una cierta inquietud por el servicio o por la vida sacerdotal. En mi caso, ¿verdad?, había esa inquietud velada de ser sacerdote, pero era más el espíritu de servicio. Ya dentro del seminario me doy cuenta que verdaderamente Dios me llama al sacerdocio. Entonces, no siempre uno está seguro, pero con que tenga al menos ahí como uno la intención, la inquietud, puede uno entrar al seminario, disponerse y recibir el acompañamiento adecuado para poder saber si verdaderamente Dios me llama o no al sacerdocio. Sí. En esta parte, como este proceso, la verdad es que no lo conozco yo muy bien, ¿verdad? Pero para los amigos que están ahí escuchando, ¿no? Que a lo mejor pueda llegar este mensaje a ellos. Aparte que tu párroco lo sepa, te acercas al seminario y no sé si hay un trámite, un requisito, porque he escuchado que hay como retiros vocacionales en verano y me parece que en Adviento, pero pues no sé qué recomendarías para los chavos que están ahí escuchando. Sí, muy fácil. La pastoral vocacional está precisamente en función de que los jóvenes se acerquen con alguna inquietud, de decir, bueno, pues no sé qué onda con mi vida, padre. Entonces, en ese caso, hay un sacerdote encargado de la oficina de pastoral vocacional que está dentro del seminario. En este caso, ese paquete, pues lo tengo yo. Y en ese sentido... Facilito, padre. Sí, pues sí, se facilito. Entonces, en ese sentido, el joven llega y puede vivir alguna experiencia, ¿verdad? Ahorita tenemos un proceso
de 4 experiencias al año. O sea, la primera experiencia que deben de vivir es el encuentro provoca, que es que el querigma vocacional, ¿verdad? ¿Qué es la vocación? ¿Para qué? Etcétera, ¿no? Y ya después de ello puede vivir una experiencia de fin de semana vocacional, lo que le llamamos fin de vocacional en Adviento y en Cuaresma. Después viene un momento de encuentro en la Semana Santa, un encuentro vocacional, que en el año pasado, este año más bien, lo hicimos campamento o la modalidad de campamento. Y luego lo que vendrá en julio es el preseminario. Entonces, siguiendo un camino, un proceso, el llamado a la vida en el fin de Adviento y de Cuaresma, el llamado a la vida cristiana, a una vida nueva en la Semana Santa y el llamado específico a una vocación particular, en este caso el sacerdocio, en el preseminario. Aparte de eso, yo entrevisto a los jóvenes o llevo un acompañamiento con ellos al menos de un año, es decir, 12 entrevistas en las que conocemos pues quién es su familia, qué es lo que le gusta, qué es lo que hace, cómo está su situación, qué intenciones tiene, qué lo motiva, etcétera, ¿no? Y entonces lo ayudamos para que él mismo se dé cuenta de lo que hay en su interior y después él pueda optar por algo, ¿no? Entonces yo llevo el proceso así, conocerse a sí mismo, Sí. conocer lo que Dios quiere de mí y luego optar por una decisión. Entonces, Que eso dura un año, ¿verdad? dura un año, ajá, 12 Antes de entrevistas. que siquiera estar en seminario, siempre Sí. van contigo, no tienen que irse ya al seminario a vivir. Sí, no, más calmados. Luego llegan, ¿quieren estar al seminario? Y yo quiero, no, espérate, o sea, vamos despacito, vamos calmados, ¿no? Es como en el matrimonio, ¿verdad? Sí. No llegas con una persona y me quiero casar Ya, la contigo, verdad. espérate, pues Bueno, hay cada caso, hay padre. casos, En Las pero de Vegas, perdidas, invítame un café. Sí, ¿no? pero- O sea, Invítame al cine. así como en el matrimonio, ¿verdad? Hay un proceso de Ajá. conocimiento, de noviazgo, etcétera. Pues también así en el ministerio sacerdotal o en la vida consagrada. Entonces no se llega así, ay, quiero entrar. Espérate, pues déjate. Aguántame. conozco, pasa, sí, dame chance. Sí. Entonces, pues ese es el proceso, ¿no? Así de manera general o a grosso modo, acercarse a la pastoral vocacional ya es el primer paso y ya el promotor vocacional, pues ya te da los pasos siguientes. Ok, y ya estando dentro del seminario, ¿cuál es el proceso del seminario? O sea, para llegar a ser sacerdote, padre. Bueno, el seminario, si entra uno a los 15 años como su servidor, pues empieza en la preparatoria. Y luego después de la preparatoria, que son los 3 años normales, viene el curso introductorio o la etapa catecumenal, que son quienes ya han cursado la preparatoria o se encuentran en etapa universitaria o que ya terminaron la universidad y han ejercido alguna carrera. Y luego empiezan esa etapa, la etapa del curso introductorio o catecumenal, un año. Y luego vienen 3 años de la etapa discipular, que son los estudios filosóficos. Entonces estudia filosofía en esos 3 años en la etapa discipular y luego en un tercer momento, para los que entran en el curso introductorio, un cuarto momento para los de la prepa, pues es la etapa configurativa, que es los estudios teológicos propiamente del magisterio de la iglesia, la Sagrada Escritura, etcétera, ¿no? Entonces es fácil, ¿verdad? Para un joven que entra a la preparatoria son 11 años. Ok. Para un joven que entra después de la preparatoria con una carrera trunca, bueno, no me gusta decir carrera trunca, más bien carrera pausada, son 8 años, mínimo 8 años de formación. Ok, ¿y hay una edad límite, padre, para poder ingresar al seminario? Al menos aquí en nuestra diócesis se estima que el mayor grado de edad sea de 30 años. El mínimo pues es 14, 15 que entran a la preparatoria. Pero el mayor es de 30 años más o menos lo que estamos manejando ahorita, porque luego existe un seminario en México que es para vocaciones adultas. Quienes Wow. ya tienen un proceso, quienes ya han trabajado, quienes ya han tenido pues una vida, vamos a decirlo, realizada, pues bueno, sienten el llamado de Dios y existe este seminario en Texcoco y entonces las diócesis los mandan ahí para que ellos pues tengan esta experiencia de formación. Wow, qué interesante, padre. Padre, y en el tema de los jóvenes, por ejemplo, un joven de 18 años que hizo su preparatoria normal, común y corriente en cualquier preparatoria de la ciudad, ¿le afecta un poquito ingresar al seminario a los 18 años? O sea, no haber tomado la preparatoria del seminario, ¿o se puede compensar ya dentro de su proceso? No, bueno, yo creo que los jóvenes que viven el seminario menor, pues sí tienen cierta ventaja dentro de lo que es el ritmo del seminario, de lo que es el ritmo de la fe, etcétera, ¿no? Pero ciertamente, pues a lo mejor tendrán un espacio, un hueco que a lo mejor los que vienen de fuera han tenido, como por ejemplo la experiencia laboral o la experiencia
de un noviazgo, etcétera, ¿no? Incluso, bueno, ya hay experiencias de noviazgo en la secundaria, pero a lo mejor no tan formal como en una preparatoria o una universidad. Y entonces, bueno, pues se compensa de cierta manera los que vienen de fuera con los que están adentro. Y bueno, dentro del proceso que se vive, pues también se puede optar por pausar la formación del seminario, ¿verdad? Cuando un joven dice, ¿sabe qué? Me falta pues experiencia laboral o me falta alguna experiencia de noviazgo o algo así. Bueno, se discierne con los formadores y se dice, bueno, pues está bien, si quieres vivir este proyecto, bueno, pues dinos cuánto tiempo, de qué manera, acompañado de quién, y bueno, se realiza este proyecto. Y a veces no, cuando es insuficiente, es decir, que pues ya has tenido una experiencia laboral y nomás te quieres salir, pues espérate, va, dale calmado. Entonces, en ese sentido, pues sí se compensa de alguna manera quienes ya vivieron la preparatoria y están dentro del seminario, como quienes vienen por primera vez al seminario, pues se compensa de alguna manera. Wow. Padre, ok. Esto va enfocado a una de tus tareas en la diócesis como promotor vocacional y formador en el seminario. Pero tienes otras chambas más en la diócesis también, ¿no? Platícanos un poquito de la coordinación de la Comisión Diocesana de la Pastoral de las Comunicaciones. Híjole, tan larga, ¿verdad? Que se Sí. resume en Codipax, ¿verdad? En Codipax. Codipax. Bueno, pues esta comisión ya tiene bastante tiempo en nuestro México, desde la SEM, que el primer presidente de esta comisión episcopal fue nuestro primer obispo, Manuel Talamasca Mandari, y luego después, pues aquí en nuestra diócesis ha sido relativamente nueva, sobre todo a partir de los años 90, empieza a tener mayor auge la cuestión de las comunicaciones sociales, a través del internet, a través del periódico Presencia, a través después en los 2000 con Radio Guadalupana, y luego pues ahora a través de las páginas y las redes digitales. Bueno, pues esta es una chambota porque pues no solamente es pues subir imagencitas, ¿verdad? O nada más responder mensajitos. No es un Facebook, no es tu cuenta de Facebook. Bueno, fuera, sino que es toda la comisión que engloba Periódico Presencia, que engloba el Radio Guadalupana, el sitio web de la diócesis, las redes sociales, la misa en televisión. Híjole. O los programas que había en televisión. Antes había más programas, ahora solamente tenemos dos de la Santa Misa en el canal 50.1 y luego en el canal 44. Entonces, es un trabajo de la comunicación de la diócesis en todas sus formas. Es una chamba enorme. ¿Y tienes ahí seminaristas que te apoyan en esto, otros padres? Ahorita están, yo como coordinador, tengo el apoyo, o están el padre Eduardo Jayen, en el periódico Presencia, el padre Juan Carlos en Radio Guadalupana y en la vocería de la diócesis, que emite las circulares del obispo, que emite los documentos oficiales, las cartas, etcétera. Y luego estoy yo, ¿verdad? Que me dobleteo como coordinador y como coordinador de la comisión de la dimensión de cultura digital. Entonces, en esas dos esto es su servidor, pero tenemos también apoyo más bien de laicos. Aunque hay seminaristas que están afines a los medios de comunicación, que van al programa de Radio Guadalupana, que organizan las redes sociales del seminario, hacen videos, etcétera, pues bueno, no apoyan tan directamente en ese sentido, pero tienen esta experiencia dentro de la comunicación y eso les ayuda también pues a ir formando ese espíritu de comunicador que como sacerdotes pues es nuestro fuerte, ¿no? La palabra es el fuerte del sacerdote y en ese sentido alguien que se ejercita en los medios de comunicación el día de mañana podrá desenvolverse con mayor soltura en cualquiera de las cosas que le pongan. Completamente de acuerdo, padre. ¿Y la coordinación de la dimensión diocesana de cultura digital, padre? ¿Qué es? Híjole, pues es precisamente, no solamente como ya decía, subir imagencitas o tener un sitio, sino vivir la cultura digital en la cual vivimos de manera evangélica. Papa Benedicto XVI lo decía de una manera muy bonita o muy atrevida, como si fuéramos a conquistar un continente. Él le llama el continente digital, wow, donde vamos a hacer la presencia. De hecho, hace menos de un mes, el Vaticano publicó un documento que se llama Hacia una plena presencia, que resume todo el magisterio digital de la iglesia. Es decir, cómo concibe la iglesia estar presente en Internet, porque no es un medio de comunicación el Internet, es una presencia que tenemos que realizar, porque así como decía Descartes, pienso luego existo, ¿verdad? Pues tuiteo y luego existo, ¿verdad? Sí. TikTokeo y luego existo, Facebookeo, luego existo. Entonces, de esa manera, la iglesia lleva a bien a asumir una cultura digital para poder evangelizar.
Entonces de eso se trata, ¿no? Hacer presencia en Internet para comprender los mecanismos de Internet y poder llevar el mensaje de Cristo ahí. Y yo creo que es algo bien importante, sobre todo en estos días, ¿no, padre? Que la mayoría de la población tiene acceso a Internet, a redes sociales, y yo creo que estamos, curiosamente hoy en día, que es más fácil acceder a la información, creo que estamos más desinformados que nunca. Por esta sobreabundancia de información, muchas veces falsa, muchas veces escasa en contenido de valor cierto. Entonces, yo creo que eso es una tarea bien importante para la iglesia, ver el cómo podemos generar canales de comunicación, sobre todo con los jóvenes, ¿no, padre? Que hoy en día los jóvenes, pues tenemos mucho acceso fácil a 6, 7, 8 redes sociales. Y seguramente la mayoría tienen presencia en todas. Entonces, ver cómo desde la iglesia, cómo podemos pues, transmitir el mensaje del evangelio a los jóvenes que tal vez pues no se entusiasman tal vez mucho como por ir a misa cada domingo o por asistir a misa entre semana o ir a algunas pláticas parroquiales. Ver cómo desde las redes sociales, ver cómo tanto sacerdotes como laicos, ver cómo podemos generar esos canales de comunicación con contenido atractivo y que les genere valor a los jóvenes, ¿no? Sí, hay una tentación muy grande que se ha convertido en un mito, que es que solamente los jóvenes están en Internet. No, también los niños están en Internet. También los ancianos están en Internet. Sí, todos. O sea, todos Todo estamos en mundo. el Internet. Y entonces, a veces, yo me peleo mucho a veces con la gente que dice, es que hay que evangelizar a los jóvenes, hay que estar en los medios de comunicación. Espérate, ¿verdad? Los jóvenes no son los medios. Los medios de comunicación es una manera donde están los jóvenes. Pero también los jóvenes están en los partidos de fútbol, están en los partidos de básquetbol, de natación, en los deportes, en la cultura, en los espectáculos, en la música. O sea, ese es un modo de presencia de los jóvenes, pero no solamente están ahí, Sí. aunque está la mayoría ahí. Entonces, ver precisamente que la cultura digital es educar en la presencia, cómo estamos dentro de los medios de comunicación. Y no solamente llevar la imagencita de Jesús, ay, Dios te ama, y aparece en el WhatsApp, ¿no? Y la cadena de la oración milagrosa, salud, Gracias. de la oración de los 15 minutos, que a mí me cae bien gordo, ¿verdad? Que en WhatsApp mandan los Apartan. violines y que la oración poderosa, quién sabe qué. Poderosa. Y que, sí, no, y tanta cosa, ¿no? Los Y que el satanudos, Papa de se que- lució con este mensaje, Ah, llame hasta el Papa cansancio. con su de- Versace. Sí, que- que decía, eso no lo dijo el Papa, ¿no? Entonces, lo que a mí me gusta hacer siempre en las redes para conectar es dudo de todo para poder investigar. O sea, me llega una fake news, ¿verdad? Me llega una noticia y yo siempre voy a buscar, ¿verdad? Sea la que sea, ¿verdad? Si me llega de tal medio de comunicación, digo, a ver qué dice este otro, qué dice este otro. Ah, ya vi, no es cierto, ¿no? Y luego valorar el contenido que hay de los jóvenes dentro de las redes sociales. O sea, yo creo que hay muchos jóvenes que son muy creativos para llevar mensajes, ¿no? Hay precisamente un documento también, un estudio que es de un protestante, que no te recuerdo el nombre, pero se llama Teología de TikTok. Mm. Y entonces decía que los mensajes de TikTok son querigmáticos. ¿Qué es el querigma? ¿Verdad? Es un primer Primer llamado. anuncio que te resume todo, ¿verdad? El querigma es Dios ha venido al mundo por ti, te ha salvado, ha muerto y te ofrece una vida nueva. Entonces, los TikToks muchas veces son sentido querigmáticos porque no necesitas decir mucho para decir algo. Sí. Entonces, creo que hay mucho valor dentro de los medios de comunicación que como iglesia podemos explotar y podemos ayudar para llevar el mensaje de Cristo. Ya se está haciendo, los sacerdotes ya están dentro, las religiosas ya están dentro, los laicos están dentro, pero a quien corresponde es a los laicos. O sea, a nosotros sacerdotes no nos corresponde estar en los medios ni a las religiosas, es a los laicos. Sí. Pero si estamos ahí es porque los laicos no le han entrado. Que esa es parte como de ese trabajo en equipo, ¿verdad? Así Porque es, sí, sí. pues obviamente es como laicos vivir nuestra fe, alimentarnos pues con usted, el cuerpo de Cristo, de nuestra espiritualidad, pero para salir al mundo y en esta parte pues llevar el mensaje, ¿no? El evangelio, que creo que pues es parte, algo que a mí me gustó mucho en la pandemia, pues hubo muchos cambios, ¿verdad? Pero uno de ellos que lo han mantenido algunas parroquias es la misa virtual. Claro. Y creo que es parte de estos cambios, ¿verdad? Porque no me acuerdo si fue el Papa Francisco que lo dijo, pero pues ¿cuál es la mejor forma de evangelizar a un joven? Pues otro joven que también pues también hay, ¿verdad? Y en esta parte, en la juventud, pues hay de todo. Ahorita lo decías, yo creo que con mi párroco también estaba el fútbol ahí, en las tercias, básquetbol y todo eso, y era una forma de jalar
pero pues también es la parte de cómo la hacemos, porque hay de repente muchos, mi mamá me manda mucho de repente, ya viste lo que dijo el Papa y no sé qué, lo híjole, o sea, y pues mucha gente se lo, aunque fue por Pobre TikTok, Papa. sí, o sea, que tanto dice, o sea. Lo dijo la inteligencia artificial. También ya cuando venía acá súper vestidito, entonces le digo, pues es que hay que generar contenidos donde podamos realmente expresar lo que es nuestra fe, nuestra iglesia, y pues estar más presente, no del todo en redes, pero obviamente ahorita sí la mayoría, de hecho eso se me hace raro, ¿no? Que de repente los chavos están buscando una señal y ven un post en Instagram y es como, es una señal de Dios que haya visto este post en Instagram, cuando pues en realidad pues es algoritmos, ¿verdad? Claro. O sea, no digo que Dios no hable en Instagram, pero o sea, al final es como, ¿cómo lo hacemos para seguir llenando la realidad y redes con el verdadero evangelio, ¿verdad? Sí, bueno, ahorita tenemos un gran reto como diócesis de entrar de esta cultura, dentro de esta cultura digital, porque ciertamente pues no hemos entrado con todo Ajá. como quisiéramos, porque se ve esta pastoral o esta dimensión como la pastoral, como decía ahorita, de las imagencitas, de Ajá. las ediciones, de los musiquita, del audio, de los videitos, y no, ¿verdad? Es enseñar cómo estar presente dentro de los medios de comunicación, como les decía, a los niños, que ya a los 3 años no lo hagan, que sean una tablet y los pongan a ver No, YouTube, no. etcétera, ¿no? No lo hagan, por Y favor. luego tenemos a los jóvenes o los adolescentes que dicen, no, pues es que ya le saben más que uno, ¿verdad? Pues no hay un instructivo para Internet. O sea, Internet se creó con esa conciencia de infinitud, ¿no? O de que puedo hacer lo que sea y ahora de manera anónima. Y entonces no hay un instructivo de cómo estar en Internet. Vamos aprendiendo Sí. sobre la marcha. La iglesia misma va aprendiendo sobre la marcha. Entonces, ¿cómo llevar el mensaje a las redes sociales o dentro del Internet siendo uno mismo? ¿Verdad? Cuando uno empieza a falsear y empieza a bailar, hay cositas. Por eso yo decía al principio, ¿verdad? Dentro de la Santa Misa del 44, cuando yo me vi, dije, ese no soy yo. Ajá. Entonces, Formal. tengo que ser quien soy para poder transmitir creíblemente el mensaje del Evangelio. Por eso, gracias a Dios que todos somos diferentes, gracias a Dios que todos tenemos dones diferentes, caracteres diferentes, porque de Carismas. esa manera, llevamos el Evangelio del Señor de diferente manera, de diferentes palabras y siempre llevándolo desde la coherencia de la vida. Como somos, así como eres, así preséntate en Internet. Ese es el desafío que tenemos ahorita de hacer contenido de calidad, porque tampoco vamos a subir ahí cosas editadas de PowerPoint, Ajá. y entonces tenemos que pasar de la buena voluntad a la calidad de un discípulo, de un misionero dentro del mundo digital. Sí. Entonces, pues ahí vamos, poco a poco. Oh, y yo creo que eso que estás diciendo es bien importante, padre, porque hay varios jóvenes conocidos que están queriendo entrar al mundo del contenido digital, ¿no? Y platican conmigo y me dicen, oye, es que me hicieron la recomendación que me vista diferente para que conecte con las personas, con los jóvenes, pero yo no soy así. Y yo creo que eso que estás diciendo es bien importante. Tal vez tú no eres formal y te quieren imponer a la formalidad. No, sé genuino. Y al contrario, si tú eres muy formal y te dicen, no, es que vístete más juvenil, más como chavo, pues no, porque ese no eres tú. Lo tuyo es ser formal, es bienvenido. Yo creo que de lo que se trata es que seas genuinamente auténtico y sin lugar a dudas, yo creo que todos los jóvenes que nos están viendo tienen algo que aportar. Aunque tú pienses que, híjole, es que yo no soy el super líder que habla en público y el super popular, no importa, tú tienes algo que aportarle a alguien más, sin lugar a dudas. Y en esta parte, padre, ¿cómo ves a los jóvenes en la parte vocacional? Cómo te han llegado y al seminario. Si realmente llegan varios, llegan pocos. ¿Cómo te llegan ahí en este reto? Porque ahorita igual por tanto que bombardean redes, hasta en temas ya de pues todo lo que es pro-choice, todo el aborto y todos estos temas, o sea, pues llegan bombardeados de muchas cosas. No sé cómo llegan contigo, ¿verdad? Yo sé que es un añito que es de continuar con ellos, pero ¿qué tan difícil lo ves a veces esta parte en tanto ruido de las redes? Que puedan encontrar silencio para pues que realmente vean el llamado, ¿no? Una de las cosas que más me ha llamado la atención dentro de estos meses que he estado acompañando a los muchachos, pues es que no siempre conocen quién es Cristo, ¿verdad? Les suena así como que raro, ¿quién es Cristo? Pues hay que presentárselos. Y luego en un segundo momento valoran mucho el silencio.
Yo estuve en la parroquia de Reina del Universo, donde está incrustada ya por Parajes del Sol, allá el sector de las Torres. Y entonces es un sector que, bueno, si ustedes han seguido las noticias, pues está muy caliente con cuestión de la violencia, de las drogas, del narcotráfico, etcétera, ¿no? Y yo lo que siempre peleé ahí, y que traté de insistir a la comunidad que se moviera de manera social con el comité de vecinos, etcétera, de tener un centro comunitario, porque no existe. No hay en todo el sector, no hay un centro comunitario donde los jóvenes puedan recrearse en la música, en el teatro, en la cultura, en el deporte mismo. Hay unas canchas por ahí, ¿verdad? Y pues más o menos fútbol, básquetbol, pero no hay así como torneos, como quien organice, quien esté al pendiente, ¿no? Entonces valoran mucho el silencio porque viven en medio de tanto ruido. Primero porque las casas son inhumanas, ¿verdad? O sea, vive toda la familia y se escucha lo que dice el vecino y lo que dice allá. O sea, Sí. donde yo vivía vas a escuchar lo que decía el vecino de este lado, de aquel, de allá, la música, todo, ¿no? Y luego también porque desde que se levanta uno, no sé, prende el celular, ¿verdad? Y está ahí en las redes o pone música, que no está mal, pero constantemente está uno en tanto ruido que luego cuando llegan al silencio es así como, esto es lo que quería, ¿no? Necesitaba esto. Más que de valorar otra cosa, lo que más han pedido en las evaluaciones de los encuentros que hemos tenido es el silencio, la oración, los momentos de encuentro y de descanso. ¿Por qué? Porque jugar pueden jugar en cualquier lado, platicar en cualquier momento, pero orar y guardar silencio solamente en la iglesia. Sí. Al menos es lo que han valorado los muchachos, ¿no? Y llegan ciertamente con muchas preguntas, ¿verdad? No llegan así preguntándote, oye, esto no. Llegan muy, pues sí, en desconfianza porque pues apenas te van a conocer, ¿no? Y entonces yo siempre les empiezo a hablar no de Dios, sino de lo que ellos son, de lo que les gusta, y luego ya después vendrá la parte de Dios. Entonces es como ellos van abriéndose y van hablando de sus inquietudes, lo que viven, de lo que hay, de sus aspiraciones, de sus miedos, y que ciertamente como iglesia tenemos una baja de vocaciones, es decir, no hay tantos jóvenes como había antes involucrados o inquietos por la vocación sacerdotal. Tenemos alrededor la media de 30 jóvenes que han asistido a los encuentros que hemos organizado como máximo, ¿verdad? Sí. En años pasados, cuando yo asistía, eran más de 100, ¿verdad? Sí. 100, 150, 200 llegaron a ser. Entonces nos habla precisamente de que la iglesia tiene que cambiar a lo mejor su manera de presentarse o de que está ofreciendo como acompañamiento para que los jóvenes no que vuelvan, sino que encuentren en la iglesia un camino seguro para descubrir quién son. Exacto. ¿Y eso fue a raíz de la pandemia o dónde cambió así drástico? Pues a partir de la pandemia, como en todos lados, ¿verdad? Nos gusta echarle la culpa a la pandemia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sacó lo mejor y lo peor de nosotros. Y en ese sentido muchos se agarraron de eso, de decir, pues es que por la pandemia, ay, es que esto. Y entonces vivimos un aletargamiento o un adormecimiento no solamente en la fe, sino en la participación ciudadana en general y de los jóvenes. Entonces, por eso el Papa ha estado tan insistente antes y después de la pandemia, y sobre todo después de la pandemia, atrévanse a soñar, salgan, construyan un futuro, hagan lío, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, después de la pandemia hubo un bajón, no solamente en la asistencia a la Santa Misa, sino en la presencia dentro de la fe. ¿Por qué? Porque la pandemia dijo, pues tengo a Dios a mi alcance y a mi manera, pues ¿para me qué quedo voy? en el celular. Soy bueno, no peco, no mato a nadie, pues no necesito ir, ¿verdad? ¿Para qué? Y entonces eso va siendo una fe a su medida que pierde el encuentro. Y eso es muy importante, el encuentro con los demás. Cuando perdemos el encuentro con los demás y con Dios, ya valió. ¿Por qué? Porque nos volvemos solitarios y ermitaños. Y entonces empezamos a ser egoístas y empezamos a deconstruir nuestra sociedad. Que fíjate, esta parte también incluso en el solo hecho de convivencia. Muchas veces van a las clases, sobre todo me tocó ver con los chavos en general de que después de la pandemia como que ya no sabíamos convivir tanto, ¿verdad? Entonces era como difícil, porque puedes estar con alguien, pero no te encuentras necesariamente con esa persona. Y falta como ese calorcito humano de te escucho, me escuchas y compartimos. Y obviamente creo que es parte de lo que pues ahorita necesitamos como laicos, como católicos, el invitar más, ¿no? Un encuentro hasta en el servicio, porque muchas veces se hacen muchas actividades, pero
pues que no es igual, ¿no? Cuando no tienes ese encuentro con las personas necesitadas o en general, o sea, es tener ese encuentro con Cristo y la gente a lo mejor no son de fe o ese encuentro en lo personal, que te llena más, ¿no? No solamente es dar las monedas, sino pues cómo lo hacemos para ir un pasito más allá y que podamos pues cambiar esta sociedad desde el encuentro. Si hacemos esos encuentros mucho más, no sé cómo decirlo, como, pues es que es como cuando conoces realmente, que realmente conectas con esa persona, no solamente ir a los parques o ir a los lugares, que está muy bien, hay que seguirlo haciendo, pero creo yo que como iglesia estamos llamados a ir un paso más allá, a tener ese encuentro con la persona en especial y para que pues también, porque se llevan muchos temas psicológicos, ¿verdad? O sea, de que no encuentro realmente amigos o que no encuentro esa parte, me voy alejando y luego pues ya, lo malo es que ya estando alejados, pues obviamente dejan de ir a misa y se meten en temas de violencia, otras cosas, ¿no? Cuando, como iglesia, tenemos que ser una iglesia que salgamos más por ellos. Bueno, yo creo que la respuesta está en la misma palabra iglesia, que viene del griego eclesia, que significa los convocados, es decir, los reunidos. Entonces, el encuentro es parte fundamental de la iglesia. O sea, yo no puedo decir soy iglesia, creo en la iglesia, si no estoy reunido con los demás. Sí. Porque dice Jesús, ¿verdad? Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy. No solo no, 2 o 3, o sea, Sí. el mismo Jesús nos dice. Entonces, el encuentro, el Papa Francisco nos lo ha dicho hasta el cansancio y hemos sido bien socarrones, ¿verdad? Una iglesia en salida. Sí. Prefiero una iglesia que atropellada, herida, que una iglesia encerrada. Sí. Y el novedoso del Papa Francisco, porque muchos dicen, ay, muy novedoso el Papa, claro que no, sigue toda la tradición milenaria de la iglesia. Ya San Juan XXIII con el Concilio Vaticano II dijo, abran las puertas de la iglesia para que entre el aire del Espíritu, hay que salir, etcétera, ¿no? Vamos más para atrás, ¿verdad? Vamos con León XIII, ¿verdad? Sí. Que dice, vamos a ver la cultura que hay, ¿verdad? Vamos todavía más para atrás. Y cada uno de los momentos históricos de la iglesia, si bien algunos con sus particulares asegúnes, pues han vivido esta manera del encuentro, sobre todo en este último milenio, ¿verdad? Vivir el encuentro cara a cara, o sea, face to face real, Sí. ¿verdad? No solamente el virtual. Y es lo que también la iglesia nos pide en este nuevo documento que les decía, hacia una plena presencia, que lo virtual se vuelva real. Es decir, si tú chateas con una persona, pues encuéntrate con ella. Exacto. O sea, no solamente en el texto, en el WhatsApp, sino bueno, pues vamos a vernos. Ahora ya se puede hacer videollamada. Sí. Pero cuando uno tiene el encuentro con la otra persona, se da cuenta quién es. Porque aunque la ciencia avance, aunque la tecnología, ¿verdad?, siga avanzando, que hasta da miedo con la inteligencia artificial, pues nunca va a lograr descubrir lo que es el olor, toda la experiencia que es el olor de la persona, los tartamudeos a lo mejor, la sudoración, si está nervioso, si no, si está contento, las expresiones, o sea, no hay como la experiencia del encuentro presencial, a diferencia de lo virtual, que nunca pasará a suplir lo que es una experiencia del encuentro con la persona. Entonces, por eso la iglesia está invitada siempre en salida a encontrarse con la gente en donde sea. Donde hay una persona, ahí, porque lo dicen, ¿por qué la iglesia se mete con la política? ¿Por qué la iglesia se anda metiendo en donde no le importa? Porque la iglesia lo que le importa es la salvación de los hombres y de las mujeres, ¿verdad? Sí. Del ser humano. Entonces, donde esté el ser humano, pues ahí está la iglesia. I'm sorry for everybody. Se nos olvida que la iglesia es parte fundamental del estudio. O sea, de hecho, la iglesia tiene campos de estudio bien cañones en muchos temas, ¿no? Y por eso cuando la iglesia también habla, pues porque obviamente ya hubo un montón de investigación y siempre se habla de ciencia, ¿verdad? A veces pensamos que la iglesia está peleada con la fe cuando pues nos enseñó Papa Benedicto XVI, ¿no? Que son dos alas que nos llevan a Dios, que es la fe y la ciencia, ¿no? Entonces por eso pues la iglesia debe hablar, ¿no? Porque pues nos tiene que llevar al cielo y se tiene que meter en todos los campos de la vida para que no la reguemos y que realmente podamos llegar al cielo, ¿no? Pero obviamente cuando habla la iglesia es porque ya hubo investigación y pues un montón de temas, no nomás por hablar, ¿verdad? Entonces echen toda la parte teológica y así, pues también la parte de ciencia que pues traen, ¿verdad? En la iglesia. Así es, el Papa Francisco nos regaló una exhortación muy bonita que se llama Christus Vivit, Cristo vive. Y entonces ahí nos habla de la juventud dentro de la Biblia, los jóvenes que cambiaron la historia dentro de la Biblia, los jóvenes santos que cambiaron la historia de la iglesia a través de todos los siglos. Y luego después, este documento que tú refieres, Fides et Ratio, nos regaló el Papa Juan Pablo II, apoyado por el Papa Benedicto cuando era cardenal, nos refiere también hombres y mujeres
pensadores que también eran creyentes. O sea, pensemos en un Isaac Newton, pensemos en Descartes, pensemos en Pasteur, pensemos en Pascal, etcétera. Hombres que a lo mejor no eran católicos, pero que eran creyentes y que a través de su fe llegaron a un descubrimiento o llegaron a precisamente dar un giro a la historia. Entonces, ver la juventud dentro de la iglesia que ha transformado tanto, les recomiendo de verdad leer Christus Vivit, donde se presenta a María, una mujer de 15 años que con su sí transformó la historia, que trajo a Cristo a nuestro mundo. Vemos a Abraham, ¿verdad? Ya anciano, pero que desde joven conocía a Dios, etcétera, ¿no? Vemos a un David, vemos a un Isaac, vemos santos como Francisco de Asís, como Santa Clara, como Carlo Acutis, ¿verdad? Que muy seguramente lo conocen porque fue muy viral cuando lo beatificaron y como un joven. Santo joven. Sí, tenemos un santo joven actual. Y muchísimos más, ¿verdad? En México tenemos a Joselito, tenemos a los niños tlaxcaltecas y que muchas veces ni conocemos porque vivimos una fe tan encerrada en lo que siempre se ha dicho, en que mi abuelita me dijo, en que mi mamá me ha enseñado así, es que yo pensaba. Y como decía el padre Miguel, siempre me gustaba como decía, no piense, investigue, no ande pensando, pregunte. Entonces, así mismo, no andes pensando que así es la fe, pregunta, porque muchas veces son prejuicios. Duda y pregunta, Duda, investiga. a mí me encanta decir eso. Duda de la fe, qué bueno. Cuando me dice, padre, tengo muchas dudas de la fe. Qué bueno, felicidades que dudas de la fe. Ahora investiga para qué, por qué, etcétera. Porque muchos dicen, ay, no, dudo de la fe, no creo en Dios. No seas flojo, ponte a investigar, porque vas a encontrar la verdad. Exacto. Y pues la verdad es Cristo. Entonces, así es, amén. Creo en un solo Dios. Podemos irnos en paz. Y literal, ¿verdad? O sea, más bien cuando no preguntamos es cuando nos alejamos de la fe, ¿no? Entonces, Claro. Pero para toda respuesta, la verdad es que yo recuerdo cuando estaba en la parroquia, estábamos en un grupo de apologética. Entonces, yo también me encantaba preguntar. La verdad es que hay tantos documentos en la iglesia, y no necesariamente católicos, en realidad. Muchísimos. Ajá, o sea, para que no pensemos que solamente la Biblia o el catecismo de la iglesia, ¿no? O sea, hay un montón de información. Y es cierto, nada más nos hace falta sentarnos, leer, y ya si tenemos donde nos acercamos con él, pero la verdad es que en la iglesia se encuentra pues la verdad por completo, ¿no? Solamente la cosa es pues querer buscarla verdaderamente, porque de repente nomás estamos pillando por pillar en vez de querer llegar a la verdad y te topas ahí, ¿no? Como San Pablo, que te tumba acá el caballo y pues literal es pues encontrarte con Dios, ¿no? Entonces, pues la verdad es que pues no sé, como que esta parte vocacional contigo, me agrada mucho, ¿no? Que estés como que sirviendo ahí con los jóvenes, enseñándoles también esta parte, ¿no? Porque pues al verte joven, ya como sacerdote, se llama el sacuello, ¿verdad? Sí, el sacuello Qué chido, o sea, verte así también, o sea, tan joven por las calles, pues obviamente habla, ¿no? De un testimonio, un mensaje hacia todos, ¿no? Y luego que ya me reconocen. Sí, estás haciendo Por favor. el canal 44. Dar clima, No, pues ciertamente es un servicio que uno presta con mucha alegría y también con mucha humildad. O sea, tener los pies sobre la tierra, como les digo, yo siempre busco ser quien soy, ¿verdad? No cambiar y decir, pues ahora me reconocen, ahora me voy a cotizar, ¿no? Ahora voy a vender mi contenido. Pues no, ¿verdad? Ciertamente como soy, en la manera que Dios me ha puesto, con humildad y teniendo presente lo que ya les decía, estos ejemplos de grandes santos, de grandes personas jóvenes que han transformado a su entorno y que nos invitan a nosotros a hacer lo mismo. Entonces, así como ellos, yo también quiero transformar mi entorno y más en esta ciudad tan necesitada de participación ciudadana, de participación social, de participación de personas en la iglesia y sobre todo yo tengo una gran esperanza en los jóvenes. Mucha gente dice, es que la juventud está tan mal y que está en la perdición y que a dónde vamos a parar, ¿verdad? Dijo el Buki, etcétera, ¿no? Y entonces podemos tener un panorama tan fatalista que se nos olvida soñar. Se nos olvida tener esperanza, se nos olvida apostar por los jóvenes. Si Dios apuesta por ti y por mí, que somos pecadores y que le fallamos a cada rato, ¿por qué no apostar por los jóvenes que tienen tanto que aportar? Entonces, escuchar a los jóvenes en la iglesia no es solamente ponerlos a recoger sillas y pues ahí atender a los pobres niños, sino es darles voz y presencia dentro de la iglesia. Y eso es lo que hace nuestro señor obispo, don José Guadalupe Torres Campos, poniéndonos a los jóvenes al frente. O sea, hace poco nombró al padre Francisco Bueno como director de la Casa del Migrante. Sí, bien chavo. Entonces, también. Un joven que
un año enfrente de mí, con 29 años, y ahora está al frente de una casa que tiene muchísimos retos, que es una pastoral de la movilidad humana que tiene muchísimo. Y con lo que pasa ahorita en un Claro, momento intenso, ¿no? entra en un momento tan fuerte, tan histórico, que bueno, nuestro señor obispo tiene una gran confianza en nuestro Señor y en los jóvenes. O sea, está apostando por nosotros los jóvenes para poder dar precisamente ese rostro joven de la iglesia y decir, los jóvenes tienen algo que aportar. Hay que escuchar a los jóvenes. Hay que ver que los jóvenes también tienen cosas buenas y sobre todo nosotros sacerdotes jóvenes, pues echarle ganas en ese sentido, ¿no? Gracias a la confianza de nuestro señor obispo, pues nos equivocamos. Sí, nos vamos a equivocar. Los jóvenes somos a lo mejor muy intempestivos y nos vamos a equivocar, pero ténganos paciencia. Vamos a aprender y sobre todo de los sacerdotes ancianos, de la gente que ya tiene un recorrido, ellos nos enseñan con su testimonio, con su vida, de que es posible llevar a cabo lo que se nos ha encomendado y transformar esta ciudad desde donde nos toca. Buenísimo, padre. Oye, padre, ahorita que decías de los santos, ¿nos pudieras comentar de 3 santos jóvenes para los jóvenes que nos están viendo, para que se puedan investigar un poquito? Muy bien. Híjole, pues es que hay un chorro. Bueno, déjame, voy con mis favoritos porque bueno, vamos del más actual para atrás. El más actual, Carlo Acutis, ¿va? Que conocemos que era un joven que le gustaba jugar al PlayStation, que le gustaba Pokémon, que le gustaba comer Nutella, su helado favorito era el de chocolate, jugaba fútbol, pero aunque era un joven muy ordinario y que no le paraba la boca en las clases, él se enamoró de Jesús y de la Virgen María. Y entonces vivía su fe de manera extraordinaria, una vida ordinaria de manera extraordinaria, que ni siquiera su mamá sabía que ayudaba a los pobres. O sea, sabía que ayudaba a algunos pobres, pero cuando él muere de leucemia a los 15 años, la iglesia se llena de pobres que ayudaba a Carlo Acutis, de gente, amigos que tenían en consideración a este jovencito que con su fe muy sencilla llevó a los demás a encontrarse con Jesús. Y entonces su párroco, hay un documental en italiano, ¿verdad? Desgraciadamente en italiano, pero si tienen la ocasión de verlo, que se llama Mi autopista al cielo. Y ahí el párroco dice que él le sorprendió que ese joven todos los días, antes de irse a la escuela, llegaba frente al sagrario y estaba un momento. Entonces un día se atrevió a preguntarle y le dijo, oye, pues ¿por qué estás ahí? Pues ¿qué buscas? ¿O qué? Dice, no, cuando vengo yo aquí me siento tan pesado que luego cuando encuentro con Jesús me siento tan ligero que me voy muy contento de aquí. Y entonces esa era su rutina, encontrarse con el Señor, encontrarse con el Señor. Cosas tan pequeñas y sencillas que las vivió de manera extraordinaria. Carlo Acutis. Vámonos con uno mexicano, San José Sánchez del Río. En la época de la cristiada, la persecución religiosa, un joven que no tuvo miedo de dar su vida y de decir, nunca fue tan fácil ganarse el cielo como ahora. Y entonces un jovencito valiente que se dedica a ayudar a los cristeros en lo que puede, que vive su fe desde la oración, desde la comunión, desde la entrega a Cristo Jesús y que transforma a la historia o inspira a muchos jóvenes por la entrega de su vida. Él fue mártir, a él le desollaron los pies, ¿verdad? Para que profesara en contra de Jesús y él no quiso, ¿verdad? Renegar de su fe y luego su padrino de comunión le dispara en el cementerio. Entonces, un joven que no reniega de su fe, que es fiel a sus convicciones, que es coherente con su vida y llega al cielo. Vamos con una mujer. A ver, híjole, estoy pensando en 2, en Santa Inés o en Santa María Goretti. ¿Cuál quieres? Pues aquí tenemos una parroquia, pero no sé si irnos por ahí. Santa María Goretti, yo creo. Goretti. Ajá. Bueno, vamos con Goretti. Una muchachita italiana que ella ofrece su virginidad a Cristo y quiere ser solamente de Cristo. Y entonces uno de sus vecinos se enamora de ella. Y entonces le dice, pues, que si afloja o qué, va así tal cual, ¿verdad? Y entonces ella le dice que no, que ella le pertenece a Cristo, que ella quiere vivir su virginidad así. Y entonces, en un crimen de pasión, el hombre la asesina. Y entonces María Goretti no es considerada santa porque pues la mató a alguien, ¿no? Sino porque vivió una fe tan entregada que resistió incluso, ¿verdad?, a la propuesta de este hombre y que muere por salvaguardar su virginidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mamá de María Goretti perdona al asesino de su hija. Y no solamente lo perdona, se hacen amigos. Wow. Y entonces, el hombre que asesinó a María Goretti, cuando sale de prisión, está en la plaza de San Pedro junto a la madre María Goretti cuando la beatifican. Y este hombre se convirtió por el testimonio de María Goretti, porque su mamá lo perdonó y eso lo transformó. Entonces, si se fijan cómo los jóvenes con su vida tan corta
transforman a la sociedad y Sí. a su entorno. Esos son los santos, que transforman a quienes están alrededor con su vida, que pareciera muy insignificante, como que muy sin chiste, pero cuando uno se encuentra con ellos, de verdad siente uno algo y dice, ah, caray, este tiene algo diferente, quiero ser como él. Entonces, Christus Vivit nos ofrece testimonios de santos, pero ustedes también pueden ponerle así tal cual en Google, Sí. santos jóvenes, y les van a aparecer infinidad de Infinidad. jóvenes que a lo mejor no son reconocidos ahorita por la iglesia como santos o canonizados, pero que están ahí su vida entregada por el Evangelio, entregada por Cristo el Señor. Y yo creo que algo que dijiste es bien simbólico. Son casos de jóvenes que hicieron de forma extraordinaria cosas ordinario. ordinarias. Así es. Wow. Buenísimo, padre. Híjole, los dejamos callados. ¿O qué? Me quedé pensando. Quedo pensando, ¿qué pasó aquí? Sí, fue así una avalancha Ya sé, de porque- santidad tremenda, padre. Exacto, o sea, 3 casos muy fregones de santidad. Padrísimo, padrísimo. No, muchos más, hay muchos. A mí me encanta la vida de los santos, o sea, a mí Sí. me encanta porque inspiran, porque mueven, porque transforman, porque inspiran. Y sobre todo, ¿verdad? Carlo Acutis, cuando muere, su mamá lo sueña, o sueña más bien a San Francisco de Asís, y le dice, mira, tu hijo ocupa un lugar muy alto en la iglesia. Imagínate eso de San Francisco y hablando de Carlo Acutis. O sea, Ajá, y dice, tu hijo ocupa un lugar muy importante en el cielo, más bien, en el cielo. híjole. Dice, poco tiempo va a pasar para que sea beatificado, y Sí. poco después será canonizado, y después de él vendrá una generación de jóvenes santos. Entonces la mamá, que está viva todavía, ella lo cree, ¿verdad? Y muchos lo creen, Sí. porque hay muchos testimonios de jóvenes que han vivido su vida de manera ordinaria, haciéndola extraordinaria, Sí. en lo sencillo, en lo concreto, sin tener que hacer milagros, sin tener que tener poses o muchos seguidores, siendo quienes son. Lo sencillo ordinario. Sí, Así es. y yo creo que lo que tú decías, padre, que tienes mucha fe y esperanza en los jóvenes, nosotros también, y por lo mismo, uno de los objetivos de este podcast de Generación Sí que quisimos realizar fue eso, porque estamos convencidos en que los jóvenes, especialmente aquí de nuestra ciudad, pues, tenemos muchísimos líderes, hombres y mujeres chicas que están haciendo cosas extraordinarias. Ahora sí que cosas ordinarias de manera extraordinaria en todos los sectores donde se desenvuelvan, en deportivo, artístico, cultural, de sociedad civil, de empresarial, religioso, etcétera, etcétera. Y yo creo que los jóvenes de esta generación estamos llamados a crear cosas grandes por nuestras comunidades. Yo creo que estamos ávidos de generar comunidades positivas que nos generen valor para nosotros, de manera espiritual, de manera física, de manera intelectual. Y ese es uno de los objetivos que tenemos en este podcast. Por eso hemos decidido invitar que nos acompañen líderes jóvenes de todos los sectores, como en este caso tú, un líder joven de nuestra iglesia católica aquí en Ciudad Juárez con tanta chamba. Y estamos fascinados con la plática, padre. Sin lugar a dudas te vamos a comprometer para una segunda charla para Bueno, platicar más sobre de lo que quieran, sobre a mí me santos y encanta de todo. platicar de lo que sea, de lo De que lo que ustedes, sea. sí, de lo que sea, lo que les guste, va, yo abierto. Oye, Soy padre, normal, soy una persona normal también. exactamente. Oye, padre, para ir cerrando, Claro. ¿algún mensaje que le quieras dar a los jóvenes, hombres y mujeres que nos estén viendo, que sientan esa inquietud, sientan esa cosquillita de decir, ah, caray, ¿qué me está pasando? Siento un llamado, siento algo raro de forma espiritual. ¿Qué consejo, qué palabras les puedes dar para guiarlos, encaminarlos un poquito? Aviéntate. Si ya sentiste algo, aviéntate, arrójate, porque como dicen, ¿verdad? Esta vida no es para los cobardes, ¿verdad? No se hizo para los miedosos, sino para los aventados. Y entonces, como decía San Juan Pablo II, no tengas miedo. O sea, si tienes miedo, pues aunque el miedo no le hace, pero no tengas miedo. Aviéntate, atrévete a soñar, atrévete a adentrarte en lo que sientes, en lo que tienes, apasionate de lo que eres y sobre todo nunca dejes de ser quien eres, ¿verdad? Así como eres, así te quiere Dios, pero Dios también quiere trabajar tu corazón, entonces pues déjate, ¿verdad? Déjate llevar, ¿ya sentiste algo? Aviéntate y sobre todo, ¿verdad? Nunca dejes que alguien te corte las alas, nunca dejes que alguien te quite la esperanza, nunca dejes que nadie te haga menos
tú eres joven, y eso lo dice la Sagrada Escritura. Nunca dejes que alguien te haga menos por ser joven, sino con tu vida demuéstrales que en el Dios en el que crees, porque Dios está contigo y te invita a un plan nuevo para hacerte feliz. Entonces, atrévete a seguir la llamada del Señor. Buenísimo, padre. Y sobre todo ese mensaje de que la iglesia tiene las puertas abiertas para los jóvenes, ¿no? Siempre, siempre. Para los jóvenes que tienen esa inquietud, ¿dónde te pueden encontrar, padre? Ustedes me pueden encontrar en la oficina de Pastoral Vocacional en el seminario, especialmente de 9 de la mañana, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, que es cuando atendemos. O también pueden encontrarme en redes sociales, en la página de Vocaciones Juárez en Facebook, o pueden contactarme también a través de mis redes sociales como Padre DHM en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Aunque no subo TikToks, pero ahí estoy también. Para ver, TikTok. Sí. Pero si te haces influencer famoso, no te nos vas a ir, padre, ¿eh? No, claro que no. Yo si estoy en internet es para llevar siempre la presencia de Cristo y que a través de mi persona se puedan acercar a Él. Si logramos eso, ya estamos de gane. Si me manifiesto a mí, pues no, eso no sirve. Entonces, que a través de mí encuentren a Cristo. Sí. Muchas gracias, padre, por acompañarnos. Sorry por ya me pegó la pastilla, ando acá medio dopado. Híjole, no, pues para la otra denle un tequila o algo para que se despierte aquí. Pero sin duda, la verdad es que es la parte bonita, ¿no? De Generación Sí, que pues otro mensaje para los jóvenes, ¿no? De esa parte que te decía de que nos motivas, ¿no? No importa la edad de los jóvenes, ¿verdad? Yo creo que Fe y yo hoy nos quedamos también con un mensaje pues distinto, ¿no? Y pues la parte de esa, ¿no? Si sientes un llamado, pues aviéntate, ¿no? Ya hay algo ahí que hacer, pues ahora nada más ya sabes dónde buscar el padre, el seminario o tu párroco también, para no batallar a veces, ahí es un caminito, pero la verdad es que no hay que dudar de lo que Dios quiere para ti. Siempre va a querer que seamos felices. Así es. Muy mariano su Generación Sí, porque la Virgen María, si no hubiera dicho que sí, no hubiera transformado la historia. Entonces, jóvenes, digan que sí para transformar la historia. Es cierto, también por eso. Buenísimo. Me dejaste sin palabras para cerrar, padre, el programa. No sé qué decir ya. Sí, digan que sí y transformen la historia, como la Virgen María. Jóvenes, lo que dijo el padre, eso, por totalmente. Por 1000. Y pues nada, esperamos que les guste mucho el contenido. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, quieren participar, quieren involucrarse en algún grupo juvenil, alguna parroquia, quieren más información sobre el seminario, directamente con el padre David en sus redes sociales en el seminario, o con mucho gusto coméntenos, mándenos un mensaje y nosotros los direccionamos con él. Y pues nada, esperen el próximo capítulo, seguramente va a estar muy bueno. Y jóvenes, hagamos todo lo que podamos. Una vez más comprobamos que los jóvenes somos los artífices del cambio. Te invitamos a que te unas a la Generación Sí y unidos construyamos un mejor país. Hagamos todo el bien que podamos.